Okay, hello everybody, be welcome. It's nice to see you again one more time. We are an English class and we're going to begin reading the versicle for this week. Remember, we are studying the Beatitude and we're going to read the seventh of the Beatitude. And we are going to find it in Matthew 5:9. And the Lord said to us, "Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God." This is according to the New International Version. One more time. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Well, remember the word and the value for this week is peacemaker. Okay, well, let's see. Let's go into Bible Hub and we are going to take a look for another translation from the Bible. And maybe you remember we were talking about some of these translation. We are going to find the word or changing in words like peacemakers, and in the last part, children of God. Maybe we can find some of God. Well, in the last class, we were looking for Amplified Bible, and we explain the different meaning for blessed. And here we have an important thing that is makers and maintainers of peace. Makers and maintainers of peace. In this case, is not peacemaker. Well, let's go into take a look for another translation. Bueno, bienvenidos, gracias a todos por conectarse. Estamos iniciando esta clase, ¿verdad? Siempre revisando lo que vendría siendo el versículo de esta semana, recordando que hemos estado hablando de peacemakers como pacificadores, como una característica más de los seguidores o los followers de Jesús. En este caso, pues estaríamos en la séptima, significa que la otra semana vemos la número 8 y pues ahí terminan, pero vamos a tener una semana más, ¿verdad? Con esta serie en la cual vamos a hablar algunos detalles finales. Bueno, vamos a ir viendo algunas. Christian Standard, no hay mucho cambio, es casi lo mismo que ya hemos visto. En Holman, sí. Comienza, mire, con el noun. Dice, the peacemakers are blessed. Los pacificadores son bendecidos. Es otra forma de plantear. Es darle vuelta a lo que está arriba, ¿verdad? Porque arriba dice, benditos los pacificadores en las otras versiones, pero en esta no, en esta comienza, los pacificadores son benditos. Y luego dice, for they will be called sons of God. Viene la misma idea, hijos de Dios. Recordemos que algunas usan el vocablo children, otras usan el vocablo sons. American Standard Version dice, blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Es casi lo mismo. La Aramaic Bible cambia un poco las partes de los peacemakers, porque aquí dice, they will make peace. En otras palabras, benditos aquellos que hacen la paz, who make peace. Y ya habíamos dicho que peacemaker es un vocablo compuesto de dos palabras realmente, en donde está la palabra make y la palabra peace. Y aquí pues están por separado como verbo y como un adjetivo. Ahora, cuando decimos peacemaker, no es ni el verbo ni es el adjetivo, es un nombre para referirse a una cualidad o una virtud, en este caso, en una persona. La otra parte, pues, es similar, for they be called children of God. En la Contemporary English Version encontramos, God blesses, Dios bendice, those people who make peace. Nuevamente, aquellas personas que hacen la paz. They will be called his children. Y cambia esta parte. Ellos serán llamados sus hijos, ¿verdad? Ya no dice hijos de Dios, sino his children, sus hijos. Recordemos que children, si lo examinamos el vocablo y es solamente aparte, podríamos pensar o normalmente traducirlo como niños. Pero cuando lo vemos en términos de los hijos, se puede aplicar como hijos, ¿verdad? Como el plural de hijos. Así como de papá y mamá, el plural para padres en inglés es parents, así también es para los hijos. Y así como para hermanos y hermanas, en inglés hay un plural que es siblings, entonces aquí aplica children. En la Dewey's encontramos blessed are the peacemakers, bendecidos, ¿verdad? No, fíjense que este no es blessed, no es blessed, es blessed. Benditos, bendecidos. La traducción es casi similar. Son los pacificadores.
y la otra parte muy similar a las anteriores. English Revised va con la misma idea que ya hemos visto, no hay nada nuevo. God Words Translation viene esta idea de who make peace, quienes hacen la paz. En este sí hay algo interesante y es que dice, they will be called God's children. Nótese la diferencia entre children of God, que es como decir hijos de Dios, y God's children con lo que sería el posesivo, recordando que este apóstrofe S es para decir de. Entonces se está diciendo lo mismo. Yo diría que esto es más común, digamos, en el habla diaria, decirlo de esta manera. En la Good News Translation tenemos happy are those who work for peace. Felices. Hemos visto que cambia el vocablo de blessed, lo cambia por happy, que es directamente la palabra que aparece en el original, ¿verdad? Recuerden que esto viene de Macario y el original es happy. Happy are those who work for peace. God will call them his children. Esto es interesante porque cambia un poco la idea en la segunda parte, porque no dice serán llamados, sino que dice Dios los llamará a ellos sus hijos. En otras palabras, si esta la traducimos como así muy literal, saldría algo como felices aquellos quienes trabajan por la paz. Dios los llamará a ellos sus hijos. Well, that's gonna be all. Con eso nos quedaríamos este día con este versículo y vamos a nuestro topic de past simple tense. Bueno, estábamos en la explicación general, ¿verdad? Acerca de los usos que el past simple puede tener. Ya habíamos hablado de las situaciones en las que podíamos ir utilizando y las terminaciones de los verbos. Esto lo vamos a ver despacio. Este material es la primera parte del past simple y es como un vistazo, ¿verdad? Para lo que se nos viene. Ahora, nos dan otra information. Forming the simple past. Affirmative sentences in the past simple or simple past. In affirmative sentences, the word order is subject plus verb, and the form of the verb is the simple past in the same for all subject, with the exception of to be, that it's gonna be, was, were. ¿Qué nos están diciendo acá? Que esto quizás es lo que lo vuelve sencillo en el inglés. Imagínense acá, tenemos algunos ejemplos de verbos que se pueden utilizar en pasado. Por ejemplo, I was, que sería, en español estaríamos diciendo yo fui o yo estuve. You were, que sería para tú. Tú fuiste o tú estuviste. He, she, and it, que sería, en este caso con was, si lo traducimos, vendría siendo como él estuvo, ella fue. Él fue o él estuvo, eso fue o eso estuvo. Entonces, vean las variantes en el español, ¿verdad? Que pasamos, fui, estuve, fuiste, estuviste, fue, estuvo, we were, que diríamos, bueno, nosotros fuimos o estuvimos. You were, que recuerden que el you plural para nosotros como latinoamericanos es el ustedes. Entonces, ustedes fueron, ustedes estuvieron. Y el they were. Ellos fueron, ellos estuvieron. Entonces, vean todos los cambios que hay en el español, todas las variaciones. En el inglés solo tenemos dos, o es was o es were. Pero no tenemos que ir cambiando la raíz de acuerdo al pronombre personal. Ahora veamos con el verbo have. El verbo have es irregular. Bueno, de hecho, el to be, el have y el do, estos tres son verbos irregulares entre sí. El verbo have es tener, digamos, have y had, pues lo vamos a ir conjugando de acuerdo al sujeto. Pero si decimos I had, yo tuve, you had, tú tuviste, he, she o it had, él o ella tuvo, eso tuvo. We had, nosotros tuvimos. You had, ustedes tuvieron. They had, ellos tuvieron. Entonces, nótese a la raíz en el español se le va cambiando la terminación casi por cada subject o por cada pronombre personal. Y ahora vamos con el do, que el pasado de do es did. Entonces, si digo I did, es yo hice. You did, tú hiciste. He, she, and it did,
Bueno, él o ella hizo o eso hizo. Y tenemos we did, nosotros hicimos. You did, ustedes hicieron. They did, ellos hicieron. Cabe volver a mencionar, ¿verdad? Que dentro del español latinoamericano usamos ustedes. Pero en el caso, por ejemplo, del castellano propiamente, es decir, la forma en la que se habla el español en España y también un poco en Argentina, pues ese you plural dirían más que todo como, bueno, you were, vosotros estuvisteis, vosotros fuisteis. Y el you had vendría siendo como vosotros tuvisteis. Y el you did pues vendría siendo como vosotros hicisteis. Entonces tenemos esas variantes. El punto es el siguiente. Nótese que en el caso del to be solo hay dos formas que dependen de si es singular o si es plural o si es el you plural, el singular. En segundo lugar, para had, para todos es had. El did, para todos es did. Entonces vamos a llegar a lo que sería como la conclusión de decir que si bien es cierto, vamos a meternos a revisar que hay verbos regulares, verbos irregulares, que tenemos que ir viendo si los regulares terminan en la letra ed, cómo vamos a pronunciar esa letra ed. La pronunciación que tengamos para ese y la escritura que tengamos para ese va a ser igual de ese verbo para todos los subject o para todos los personal pronouns. No tenemos que cambiarle ninguno. Ahora, si es un verbo irregular, pues ya sabemos que va a pasar a una forma diferente, se va a escribir muy diferente a su forma infinitiva. Pero eso significa que cuando lo vayamos a usar con cualquiera de los pronombres personales, va a ser el mismo, nunca va a cambiar. Entonces, eso representaría una ventaja porque significa que una vez yo me los aprendo, una vez yo sé cuáles son sus formas pasadas, pues entonces lo mismo usaré para todos los pronombres personales. Entonces, eso es, digamos, la parte easy o lo que se mantiene con la simplicidad de la gramática inglesa en ese sentido. Vamos a usar el subject, un past simple y un object. Tenemos ejemplos aquí. I played video games yesterday. Identifiquemos ahí las partes. Bueno, tenemos en primer lugar lo que vendrían siendo los sujetos, ¿verdad? Entonces, nótese que aquí estaríamos acá con los sujetos. I, he, I. Esos son los sujetos en estas oraciones respectivamente. Luego los verbos. Played, played. Ojo, play es hasta aquí, pero le agregamos d, un sonido de d. Played. No es played. Ojo, nunca vayamos a pronunciar esto como ed. Nunca lo vayamos a pronunciar en ningún momento estas cosas como ed. La pronunciación de la terminación ed es especial. Y vamos a estudiar de lleno cómo es esa pronunciación. Entonces es played, video games, y hay una expresión de tiempo, yesterday. Entonces, podríamos decir que esto es el complemento. De hecho, si estuviéramos en una oración que yo solo quiero decir yo jugué videojuegos, puedo decir esto, I play video games. Cuando decimos yesterday, pues ubicamos en el espacio-tiempo a la persona que nos está escuchando, que nos está leyendo, cuándo fue. So, so. Eso se lee como una O y una U. Vea, so. I saw, you saw, he saw. Para todos es el mismo. Igual con played. I played, you played, he played, she played. Para todos es el mismo. En este caso, he saw his family last week. Él vio a su familia la semana pasada. Pero si yo quisiera decir que yo fui, entonces aquí solo quitamos esto y pongo I saw my family last week. Y estoy diciendo que yo vi a mi familia la semana pasada. Entonces, eso es lo interesante del inglés, que miren, no tiene que sufrir cambio el verbo, aunque cambiemos el pronombre personal, el verbo queda igual. Y la expresión de tiempo que nos ubica cuando fue. Luego, en la última dice, I was in France in June. I was in France in June. En este caso, pues es con el to be, ¿verdad? Todavía más claro que estamos usando was.
Bien, ahora, eso es para las oraciones de carácter affirmative, affirmative statements. Now here we go to the negative sentences or negative statements in the simple past. The main negative sentences in the past simple or simple past, we use the auxiliary did not, and is didn't, and the base form of the verb. That means that we have to use the infinitive form. If we make a change to the past for a verb or affirmative statement, we have to reverse that change when we are going to make negative sentences or negative statements. Okay, take a look for the syntaxes. At first, we are going to use the subject. Then the auxiliary form, didn't. We have to use didn't. You can use did not, but the most common thing in English is to say didn't, and the verb in infinitive form, and the object, or maybe a complement, or maybe expression time, whatever. Okay, we have two examples. Pay attention for the examples. In the first part, we have I is the subject, they is the subject, she is the subject. Then we have the auxiliary form. For each of the personal pronoun, we have to use didn't. I didn't, they didn't, she didn't. Okay, and here we go. We are not going to say play the, is not play the, didn't play soccer. I didn't play soccer yesterday. They didn't go. We don't have to use went, because went is for the past form of go, but we are going to use just when we are talking about affirmative statement. In this case, is negative. Here we have didn't go. They didn't go to the cinema last month. And in the third one, we have she didn't arrive on time this morning. She didn't arrive on time this morning. Okay, pay attention. Bueno, no, cuando veíamos el presente simple, se recordarán que cuando usábamos el auxiliar, que en aquel era don't y doesn't, decíamos, si a las terceras personas le agregamos una S, hay que quitarle esa S al verbo, porque en este caso el auxiliar, en el inglés, el auxiliar absorbe la conjugación del presente. Y aquí el didn't, para las oraciones negativas, es el encargado de absorber la conjugación. Entonces, si yo uso didn't y uso played con el sonido de la D al final, estamos siendo como redundantes y gramaticalmente incorrectos. No solo gramaticalmente, incluso a nivel de la spelling estaríamos con una terrible spelling, con una ortografía muy mal. No puedo decir didn't went. Went es el pasado de go, pero como está con el didn't, ya allí se absorbe. Entonces, yo no jugué. En el español, el cambio aplica sobre el verbo. En el inglés, no. En el inglés, el auxiliar, en primer lugar, me dice el no. Y en segundo lugar, me hace la conjugación. They didn't go to the cinema. Ellos no fueron. Así lo traducimos esta. Y luego, she didn't arrive. Ella no llegó. Ella no llegó. En este caso, ya no tenemos que usar el arrive, porque ese se le agrega de al final. Es de los regulares. Debemos de regresarlos a su forma original, es decir, tal y como los usamos en el presente simple, que viene siendo casi que la misma forma, ¿verdad?, de el infinitivo de estos verbos. Así que hay que ponerle atención a eso. Y hoy vamos a las questions. Here we have the syntaxes. To make question in the simple past, we use did in front of the subject and base form of the verb. Okay, in this part, we go to did, is the first part, then subject, then the base form of the verb, infinitive form, and the object, remember, that complement or maybe time expression. And we have here three examples. Pay attention to these examples. Did, and did. They are questions. Did you, did they, did he? And the verbs, play, didn't play, lose, didn't lose, clean, didn't clean. Bueno, aquí recordemos que para el inglés esto, cuando en el español lo traducimos del inglés,
lo debemos de ver como una sola. Entonces, did you play? Did you play? Did and play. Eso nos forma una sola cosa, el auxiliar con el verbo. Pero se separan en las oraciones interrogativas por los sujetos. Así como en el presente simple podíamos hacer preguntas con do y con das, por ser el auxiliar, aquí también lo vamos a hacer, pero en la forma did. Aquí no tenemos que ver dos formas, para todos va a ser did. Lo que debemos tener mucho cuidado es que estos verbos, si se usaron en el pasado, ahora los vamos a usar con su forma infinitiva, su forma base. No podemos decir, did you play the, agregarle la ed, no se debe. Hay que tener cuidado con eso. Did you play basketball yesterday? ¿Jugaste tu basquetbol ayer? Did they lose the match? ¿Perdieron ellos el partido o el encuentro o el juego? Did he clean his home last week? ¿Limpió él su casa la semana pasada? Entonces, recordemos que esas son questions. Y claro, ahorita no nos lo han mencionado, pero sí debemos de aclararlo desde ya. Cuando hacemos ese tipo de preguntas, entonces van a intervenirnos lo que conocimos anteriormente como las short answer. ¿Se recuerdan que teníamos las respuestas cortas que las vimos tanto para el presente simple como para el presente progresivo, pero en cada uno de esos tenía su forma? En el caso del presente progresivo lo hacíamos con el verbo to be. Aquí también se puede hacer. Yo puedo hacer preguntas con was y con were. Y entonces las respuestas para was y were va a llevar la forma yes I was, por ejemplo, o yes, yes we were, podría ser la forma afirmativa para esos, y la forma negativa que sería no I wasn't, o no they weren't, por ejemplo. Bueno, pero eso es para si nos preguntan con ellas, pero aquí estamos hablando del auxiliar did. Entonces, para las short answers, en este caso, para el pasado, con preguntas con did, vamos a usar la misma forma. Yes, por ejemplo, si me preguntan por did you play? Yes, I did. Yes, I did. Así como allá decíamos, yes, I do. Aquí vamos a decir, yes, I did. Y si no fuera cierto, no, I didn't. No, I didn't. Igual, si fuese un he, un she, en esa es fácil porque solo vamos a ir cambiando el pronombre personal. Si me preguntaran por he, por she, voy a decir, yes, she did, no, she didn't, yes, he did, no, he didn't. Si fuera con they la pregunta, yes, they did, no, they didn't. Si fuera con you la pregunta, ¿verdad? Entonces también, yes, you did, no, you didn't. Cualquiera lleva la misma forma. Entonces es más fácil en ese sentido manejar la short answer. Ok, let's continue. Ahora sí, vamos a hablar acerca de lo que son los regular and irregular verbs. Ya vamos a comenzar a verlos, digamos, a una pequeña presentación que hay en este material. Porque ya para la siguiente clase les voy a compartir otro o la segunda parte, digamos, del past simple, en donde nos vamos a meter con los verbos propiamente, porque como pudieron ya darse cuenta, la espina medular de este tema es conocer regular and irregular verbs, los verbos regulares e irregulares. La definición, ¿verdad?, de un verbo regular o irregular es aquellos que su raíz, su root, tiene un cambio, sufre un cambio significativo cuando se pasan a otras formas verbales. En este caso, pues son las formas del pasado, el pasado simple. Ahora, tenemos aquí que in general form, lo general o the general rule, nos dice we add ed. Agregamos ed a los verbos que son de tipo regular. But in irregular verbs, we don't have rules. Para los irregulares no hay reglas. Aquí ya se viene una parte en donde una de dos, porque por lo menos para los irregulares solo nos quedan dos caminos. El primero es aprendernos de memoria.
Bien, eso es, no hay para dónde aprendérnoslos de memoria. El segundo es, digamos, practicar los más utilizados, ¿verdad? Y a medida, pues, los practiquemos, los vamos a recordar. En ese sentido, sí, yo les diré, mire, lo de los verbos irregulares es casi como las tablas de multiplicar en matemáticas. Vea, usted sabe que si se las tiene que memorizar, va a salir bien. Pero si solo se las aprende para el momentito en el que el profesor de mate le va a preguntar cuánto es 2 por 2, cuánto es 7 por 8, después se le va a olvidar. Y después usted va a necesitar una calculadora para los exámenes o estarse recordando y cuánto es. Lo mismo pasa en inglés. Si usted se me aprende los verbos irregulares solo porque ahorita es el tema, solo porque vamos a hacer una evaluación que sea de verbos irregulares, de aquí a unos días se le van a olvidar. Bien, va a recordar unos cuantos, pero se le van a olvidar varios, porque usted se los está aprendiendo para pasar, para aprobar. Y ese es el grave error que se comete muchas veces en materia educativa, que no aprendemos las cosas para beneficio, digamos, de seguirlo utilizando o con vistas a que esto no se me tiene que olvidar, tiene que ser una constante en lo que yo esté haciendo. Así que ahí, esos son los dos caminos, ¿verdad? Usted espero que escoja el camino mm, correcto, ¿verdad? Que es aprendérselos para no olvidarlos, para seguirlos utilizando. Claro, son tantos que a veces a uno le puede abrumar eso. Ahora, vamos acá. Tenemos aquí algunos regular verbs. Los regulares, cualquiera diría, ah, son los más fáciles, ¿vea? Porque solo les agregamos ed. Bien. Y claro, hay ciertas reglas. Por ejemplo, tenemos plays. Y miren, se convierte en plays, plays, plays. Luego tenemos dance, dance. Luego tenemos plan. En este caso, planet. Nótese algo. Ya habrán visto que en estos tres le hemos hecho el sonido D, un sonido como de letra D. Pero en este último, en el de plan, nótese que tiene dos letras N cuando se agrega ED. Aquí ya tenemos por lo menos dos de las excepciones. Cuando agregamos ED, la regla general nos dice, bueno, agrégale ED a cualquier verbo que sea regular y ya tiene su pasado. Pero vamos a las exceptions. Hay excepciones, como siempre. Miren que la primera excepción tiene que ver con las que ya terminan en letra E, a las cuales solo se les agrega la D. Y la segunda excepción que aparece acá, que de hecho aparece en stopped y aparece en planet, es que se duplica la última consonante. ¿Pero por qué se duplica? Se duplica porque son de estos verbos monosílabos en donde tenemos una vocal corta, una short vowel between two consonants, en medio de dos consonantes. Y debemos de duplicar la última consonante y agregar la terminación id. Bueno, no sé si ya habrán notado esto, pero si no lo han notado, lo voy a replicar ahorita. Estas dos reglas son prácticamente las mismas reglas que se utilizan para formar lo que eran los superlativos y los comparativos y la misma regla que se utiliza para formar lo que vendría siendo la forma ing. Solo que se intercambian, ¿verdad? Pero la regla es casi la misma. O sea, si usted le pone atención y si ya vamos con un tercer juego de reglas muy parecidas, ya podemos identificar mucho el patrón en el cual el inglés funciona. Y es un patrón muy sencillo, ¿verdad? Porque esta repetición de estas reglas nos hace entender de que en el inglés, la gramática del inglés sigue un patrón. Y una vez yo sé el patrón,
Entonces, no me importa a qué es a lo que le estoy aplicando, si es un adjetivo que lo quiero convertir en comparativo superlativo, si es un verbo que lo quiero convertir a lo que es el presente participio o el ing, o si es un verbo regular que lo quiero convertir a su forma pasada. No importa cuál de esas cosas sea, la regla de manera esencial es la misma. Lo único que cambia es lo que voy a poner al final. Vean, por ejemplo, en los que terminan en E, aquí solo se le agrega la D. Teníamos los comparativos y los superlativos que ya terminaban en E, solo le agregábamos la R o solo le agregábamos la ST. Y en el caso de la parte de los gerundios, ese nos decía, vea que la E había que quitarla y había que agregar ING. En esa sí cambia un poquito, ¿verdad? Digamos, pero en todos es lo común. Fíjese en las palabras que terminan en E, porque esas palabras que terminan en E o solo se va a agregar una consonante o va a ser necesario reemplazarla para el caso del ing. Ahora, las palabras que tienen la estructura de dos consonantes y en medio de las consonantes una vocal corta, una vocal de pronunciación corta como el AE, que está en plan, y el de stop, que es la O como cortada, ¿verdad? Stop. Decía, bueno, duplique la última consonante y para los comparativos y superlativos nos decía, bueno, después de duplicar agregue ER o EST. Y en el caso de lo que estábamos viendo del ing, nos decía, bueno, duplique la consonante y agregue ing. Y hoy venimos con la regla del pasado y nos dice, bueno, si encuentra esa estructura, dos consonantes en medio, un sonido vocal corto, duplique la última consonante y agregue id. Y esta regla, no sé, creo que aquí no hay ninguno, pero si fuera, digamos, uno de dos sílabas, va a replicarse aquellos que hemos visto. De que, como por ejemplo, si fuera de dos sílabas, habíamos visto que también si la última sílaba es la sílaba donde recae, digamos, la fuerza de voz, ahí duplicamos consonante y agregamos la terminación. La misma idea iría casi encontrásemos algún verbo que tuviese dos sílabas y la fuerza de voz estuviese en su última consonante. Bueno, ahí tendríamos estas. Pero aquí se viene todavía algo más, que es la parte de la pronunciación, que es donde nos vamos a detener más con estos, porque por ejemplo, los de arriba, los primeros tres, todos suenan con un sonido de D, de una D. Playset, danced, planet. Pero el de stop no suena a una D. Stop, esa ED va a sonar a una especie de letra T. Es como que yo les diga, miren, aquí en el sonido, porque en el sonido de esta de acá, el sonido de esto debe llevar una T. La ED va a sonar a una T, a una T. Entonces se hace un sonido como de stop, stop, stop. Es el verbo normal, pero cuando le agregamos ed es stopped, stopped. No es stop it, no es stop it, no, es stopped, stopped. Ahí es debido a que vamos a estudiar, ¿verdad? Vamos a estudiar de estos verbos que existen, o mejor dicho, nos tenemos que fijar en la última consonante de estos verbos, porque habrán consonantes que vamos a llamar vibrantes y consonantes no vibrantes. En otras palabras, consonantes que vienen de nuestras cuerdas vocales y consonantes que vienen de nuestro tráqueo buconasal. ¿Qué significa eso? Significa que hay consonantes que para gesticularlas, igual que las vocales, usamos las cuerdas vocales, por las vocal cords. Por eso es que estos se llaman cuerdas vocales. Y de ahí viene el nombre de vowels o de vocales. Vienen de acá. Todos los sonidos de las vocales son vibrantes. Pero hay consonantes que también tienen sonidos vibrantes, como la M, la letra M, como la letra N. La letra N
El sonido de M es un sonido vibrante. Hay otros sonidos en los que la garganta o las cuerdas vocales no intervienen. Son sonidos que se producen en el tracto o en el tracto buco-nasal. ¿Qué significa? Que aspiramos aire, ¿verdad? Y lo expelemos por la boca. Es como cuando hacemos esos ejercicios como de yoga, ¿verdad? O de algún deporte que nos dicen, vaya, inhale, exhale. Inhale, exhale. Entonces, ese mismo ejercicio de inhalar y exhalar se hace en las consonantes que se conocen como unvoiced o consonantes que no son vibrantes. Entre ellas tenemos la P. Cuando nosotros hacemos el sonido de la P, hacemos como que se destapó algo, ¿verdad? Como una botella así. Ese es el sonido de la P. Eso no tiene vibración, no pasa aquí, no hace vibrar nuestras cuerdas vocales. Entonces, en ese caso, esos sonidos se hace un sonido de T. Y D se pronuncia como una T. Y va a sonar como stat. Stat. Igual con fix. La X suena a x, 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 x. No es vibrante. Entonces no es fixed, sino que es fixed. Fixed. Con un sonido T. Snow. Ahí dirán alguien, ¿y la W cómo suena? Bueno, la W realmente suena como que fuera una U. Recuérdense que esa OW a veces suena a AU y a veces suena a O. En este caso suena a O. Entonces es una vocal realmente lo que gesticulamos. Por lo tanto, suena a snowed. De hecho, los verbos que terminan en vocales o sonidos vocales, pues se suena como una D. O sea, estoy diciendo que el sonido que le corresponde a estos es como una D. El sonido de la ED es una D. Rained. Ese sí suena, es de también. Pero aquí llegamos a uno interesante, que es need. Miren, D y T. D y T, pongan atención. Esos son los dos sonidos que hemos visto hasta ahorita. Ahora, el rollo es, ¿qué pasa cuando el verbo que voy a decir en pasado regular ya termina en T o termina en D? De ahí sale el tercer sonido. Need termina en letra T. Por lo tanto, las reglitas que vamos a ir estudiando nos dicen que aquí vamos a sonar esa id como id, como un sonido id. Entonces, no es needed, no es así, es needed, need it. Bueno, aquí no hay ni uno con letra T, pero si pusiéramos uno, creo que el más común es este, want, el verbo querer. Entonces, cuando lo pasamos a pasado simple, lo escribiríamos así. Bien. Y pues, el sonido ideal sería este, wanted. Sin embargo, este verbo tiene una condición especial y es que se puede hacer con el schwa.